Esto pasó hace un par de semanas. Me mudé temporalmente a la casa de mi amigo Raúl. La vida de artista se volvió monótona y sentí que necesitaba un cambio. Raúl siempre había tenido buenas vibras y su casa estaba llena de objetos antiguos que me inspiraban. Las calles empedradas y la arquitectura colonial le daban un encanto especial. Al principio todo estaba bien, quizás demasiado bien. La primera noche un golpe sordo me despertó. Venía del piso de arriba. Era un ruido extraño, pero pensé que era el viejo sistema de tuberías. Luego, escuché un murmullo. Era como si alguien hablara susurrando en la habitación de Raúl. Me levanté de la cama, el corazón me latía rápido. Fui a investigar, pero no encontré nada raro. Todo estaba en su lugar, aunque el aire estaba pesado. Los días siguientes, las cosas se pusieron aún más extrañas. Objetos desaparecieron y luego aparecieron en lugares raros. Recuerdo que un boceto que había estado haciendo desapareció. Lo encontré en la nevera. No sabía cómo había llegado allí. Las sombras en la casa parecían moverse como si tuvieran vida propia. Era solo un juego de luces, intenté convencerme. Pero tenía una sensación inquietante de ser observado. Sentía que algo cambiaba en mí. Mi creatividad se disparaba, pero también me volví un poco loco. Era como si la casa estuviera absorbiendo mis pensamientos. Me preguntaba si era un regalo o una maldición. La idea de estar inspirado me volaba la cabeza, pero a veces parecía que mi cordura se escapaba. Por las noches sentía la presión del insomnio. Algo en esa casa no me dejaba descansar. A veces creía que alguien estaba detrás de mí, esperando a que me diera la vuelta. Miré en el espejo una vez, y vi una chispa en mis ojos que no reconocía. Era el reflejo de un artista o de alguien que estaba perdiendo la cabeza. Los días se convirtieron en noches interminables. Aunque estaba inspirado, también me preguntaba si volvería a ser el mismo. La línea entre la creatividad y la locura se borraba. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Entonces, una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché el murmullo de nuevo. Era más claro esta vez. Me giré lentamente y no vi a nadie, pero la sensación de ser observado era más intensa que nunca. Todo siguió como un ciclo: el ruido, el miedo y la inspiración. Y entonces me di cuenta de que el miedo había sido el ladrón que entró a la casa de mi amigo y nunca volvió a ser el mismo. Ahora vivo en una neblina de ideas y sombras mientras espero que Raúl regrese. Me pregunto qué pasará cuando él vuelva y encuentre todo lo que ha cambiado. ¿Me reconocerá? ¿O seré solo un eco de quien solía ser? Sé que esta casa me ha transformado de maneras que no puedo entender del todo, pero aún estoy aquí, atrapado entre la luz y la oscuridad, con el ladrón corriendo suelta en mi mente. Capítulo 2. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, el murmullo continuó. Esta vez no era solo un susurro, era una especie de llamada, un eco que se deslizó entre mis pensamientos. No podía ignorarlo más. Me senté en la cama, con el estómago revuelto. Quería creer que era solo mi mente jugando trucos, pero sabía que había algo más. Decidí levantarme. Tomé mi linterna, una que había encontrado en el desván de Raúl. La luz temblaba mientras avanzaba hacia la puerta de su habitación. Desde la noche que me mudé, esa puerta había estado cerrada. Siempre había asumido que Raúl guardaba algo en su interior. Ahora me sentía obligado a abrirla. Tal vez allí estaba la respuesta a lo que había estado sintiendo. Al llegar a la puerta, el murmullo cesó de golpe. Una parte de mí se sintió aliviada, pero otra estaba furiosa. ¿Acaso se había callado porque sabía que me acercaba? La adrenalina corría por mi cuerpo. Sin pensarlo más, empujé la puerta y entré. La habitación estaba en completa penumbra. Miré a mi alrededor y noté que todo parecía haber sido arrastrado por un torbellino. Libros, papel y trastos de todo tipo estaban esparcidos por el suelo. En el centro vi una figura oscura.
apenas visible, pero su presencia era más que palpable. Sentí que un alarido se atoraba en mi garganta. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. La figura no respondió, pero sentí cómo se movió, como si estuviera girándose para enfrentarme. Me congelé en mi lugar. De repente, un destello de luz se filtró a través de la ventana, iluminando la habitación por un breve instante. Lo vi. Era un rostro, cansado y familiar. Mi mente me llevó de vuelta a la última vez que vi a Raúl antes de mudarme, cuando todo era normal. «Raúl», murmuré, pero el sonido que salió de mi boca no fue más que un susurro. La figura no se movió. Mi pulseada de miedo y confusión se intensificó. Sin poder contenerme, pegué un paso hacia adelante. «Eres tú, ¿verdad?». Pero antes que pudiera llegar más cerca, la figura se desvaneció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Me dejé caer en la cama, incapaz de procesar lo que había visto. Un sudor frío cubría mi frente. ¿Era realmente Raúl o un producto de mi mente desquiciada? La línea entre mi realidad y la locura se volvía más difusa cada día. Todo este tiempo había estado esperando que regresara, pero ahora me preguntaba si lo que había encontrado en la casa era de hecho el verdadero Raúl, o tal vez solo un fragmento de él perdido en las sombras. Me sentía atrapado en un laberinto del que no sabía cómo escapar. La noche avanzaba a paso lento y yo no podía dejar de pensar en el rostro. Justo cuando estaba a punto de ceder al cansancio, escuché un golpe. Venía otra vez del piso de arriba. Esta vez no podía hacerme el desentendido. Mientras me levantaba, la inquietud creció más fuerte. Decidí subir las escaleras. Quizás había más respuestas que simplemente esperar a que Raúl regresara. O tal vez solo había más sombras esperando ser vistas. Y así, lleno de incertidumbre y miedo, hice mi camino hacia el origen del sonido. Estaba decidido a enfrentar lo que acechaba en la oscuridad, pero con cada paso, sabiendo que algo estaba muy, muy mal. Capítulo 3. Las escaleras chirriaron bajo mis pies. Cada peldaño parecía un eco de mi agitación. El golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte y más insistente. Forma parte de la casa, pensé, tratando de persuadirme de que todo esto solo era una ilusión. Pero las sombras que se cernían a mi alrededor no estaban dispuestas a dejar que mi mente se tranquilizara. Al llegar al último escalón, me encontré en un pequeño pasillo que llevaba a varias puertas. Mis manos sudorosas aferraban la linterna mientras temblaba en la oscuridad. No sabía si el sonido provenía de la habitación del final o de la que estaba a mi derecha. Pero en ese momento, la curiosidad podía más que el miedo. Opté por la puerta de la derecha. Al girar el pomo, me dio la sensación de que me estaba invitando a entrar a un lugar prohibido. Al abrirla, estalló una ráfaga de aire rancio. La habitación estaba vacía, excepto por un viejo armario y una cama cubierta de polvo. Sin embargo, algo en la esquina llamó mi atención. Una nota, arrugada y amarillenta, estaba casi enterrada entre las telarañas. La recogí y con la linterna la iluminé. La escritura era casi ilegible, pero logré descifrar algunas palabras. «No mires», decía. El resto estaba manchado y difícil de leer. Antes de que pudiera procesar el mensaje, el sonido llegó de nuevo, esta vez más cerca. Un estruendo como si algo hubiera caído al suelo. Mi corazón se disparó. ¿Era alguien más en la casa? Otra vez, la urgencia tomó el control y pasé de largo en la habitación. La siguiente puerta me hizo dudar. Estaba cerrada, pero la curiosidad pudo más que el miedo y empujé con fuerza. El golpe resonó a mis espaldas como un grito. Me giré, pero no había nada. La linterna proyectaba sombras alargadas que danzaban en las paredes. Todo estaba en silencio repentinamente, como si la casa hubiera contenido la respiración.
Decidí que no podía seguir con esa incertidumbre. Abrí la puerta de golpe, y la habitación se iluminó. Allí, todo era diferente. Las paredes estaban cubiertas de fotos de Raúl, muchas de las cuales no había visto antes. Sonrisas, fiestas, y momentos que parecían felices, pero había algo inquietante en ellas. Cada foto, con el paso del tiempo, mostraba a Raúl más cansado, menos sonriente, y en algunas noté una sombra detrás de él, una figura oscura que nunca había visto. Mi piel se erizó. Mientras me adentraba en la habitación, un frío recorrió la casa como una ola. De repente, un tirón en la parte de atrás de la camiseta me hizo girar, pero no había nadie. Volví a mirar las fotos, y en una de ellas, la sombra se acercaba más a él. Fue entonces, en ese preciso instante, que el murmullo que había escuchado toda la noche volvió a llenar la habitación. Era sin duda una llamada, pero esta vez no se sentía distante. Era urgente. «Ayúdame». Las palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. Si era Raúl quien me llamaba, ¿qué era esa sombra a su lado? La pregunta me quemaba. No podía darme el lujo de quedarme quieto. Con el corazón aún latiendo rápido, sabía que tenía que seguir adelante. Mientras salía de la habitación, decidí que debía descubrir qué había pasado realmente con él. Esa búsqueda me llevaría a la oscuridad, y no podía dar marcha atrás. La casa se sentía más viva que nunca, aunque sabía que quizás no regresaría nunca más. Capítulo 4. Me lancé al pasillo, la linterna temblando en mi mano. La sensación de que algo me observaba no me abandonaba. Giré hacia la izquierda al final del pasillo. La tensión en el ambiente era palpable. Esto no puede estar pasando, pensé, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. La puerta más lejana en el pasillo parecía la próxima etapa de mi búsqueda. Al acercarme, el murmullo se hizo más fuerte, insistente, como un susurro cargado de desesperación. «Ayúdame», seguía repitiéndose, cada vez más urgente. Era imposible ignorarlo. Intenté abrir la puerta, pero estaba firmemente cerrada. La linterna iluminó la manija oxidada, sin rastro de un candado. Con una patada decidida, la puerta cedió. Chocó contra el marco con un crujido que resonó en toda la casa. Entré con cuidado. El aire se sentía pesado, como si el espacio estuviese limitado por lo que había pasado allí. El cuarto estaba a oscuras, lleno de escombros y muebles cubiertos de una capa de polvo grueso. Mis pasos resonaban, y tuve la impresión de que había algo más en la habitación. Algo oculto. Mi mirada rápida escaneó la habitación, pero la luz de la linterna resbaló sobre una figura en la esquina. Un viejo espejo cubierto de telarañas reflejaba algo en su interior, algo que no era solo mi propia imagen. Me acerqué lentamente. Perturbar el silencio se sentía como un acto de desafío. Al mirar más de cerca, el reflejo cambió. La silueta que se pasaba por alto antes estaba allí, pero no era solo una sombra. Era la misma figura que había visto en las fotos de Raúl. Mi corazón se detuvo. «¿Quién eres?», murmuré, pero no hubo respuesta. La figura asomaba una sonrisa burlona, como si supiera algo que yo desconocía. De pronto, mi linterna comenzó a parpadear. La luz titilaba en la penumbra, y en ese instante de confusión, escuché un golpe más fuerte. Provenía del fondo de la habitación. Unos pasos resonaron desde la oscuridad, y sentí una ola de pánico. Mi impulso me llevó de nuevo hacia la puerta. Mientras corría escuché un murmullo diferente. «Ayúdame, por favor». Esta vez, la voz era más clara, cristalina, y al mismo tiempo llena de angustia. Cuando estuve a punto de salir, volví la vista al espejo. La figura ya no sonreía. Ahora parecía angustiada, agitando los brazos. No había tiempo para pensar. Salí de la habitación y cerré la puerta de golpe tras de mí. El sonido de algo golpeando el suelo se amplificó en el pasillo. No podía quedarme ahí.
¿Era la casa tratando de atraparme? ¿O era algo más oscuro en realidad? Me detuve un momento, aferrando la linterna como si fuera mi única protección. Un sudor frío corría por mi frente. Tenía que encontrar a Raúl, y a medida que avanzaba, el pasillo parecía estirarse ante mí. Sabía que el reloj estaba en mi contra. De repente una voz familiar llamó desde detrás de mí. «Ayúdame». Me giré bruscamente, pero solo vi el pasillo vacío. Me sentí atrapado, como si la casa me estuviese jugando una mala pasada. Entonces todo se oscureció. Con un golpe sordo, las luces se apagaron, y todo lo que pude escuchar fue el eco de mi propia respiración. La pálida luz de mi linterna se extinguió de inmediato. No, no ahora, pensé con desesperación. Quedé sumido en la oscuridad, escuchando el eco de mis propios pensamientos. La sombra que me había perseguido hasta entonces estaba, de alguna manera, más cerca que nunca. Capítulo 5. La oscuridad era ahora mi única compañera. Intenté recordar cómo había llegado hasta aquí, pero mi mente estaba en blanco, atrapada en el silencio. Respiré profundo, tratando de calmar el pánico que se agolpaba en mi pecho. Mi única guía era la linterna, pero ahora, sin luz, me sentí completamente vulnerable. De repente, un sonido rompió el silencio. Un leve rasguño, como si algo se arrastrara por el suelo. Me quedé inmóvil, la piel de gallina y el corazón acelerado. «Piensa, solo piensa», me decía a mí mismo. No podía dejarme llevar por el terror. Si quería encontrar a Raúl, necesitaba encontrar una forma de salir de este lugar. Comencé a sentir con las manos a mi alrededor, albergo de miedo y ansiedad. La textura de las paredes era rugosa, llena de grietas. Después de unos segundos que parecieron horas, encontré un marco. La puerta. Me aferré a ella, y con un gesto decidido, la empujé. La resistencia fue momentánea, pero finalmente cedió, y avancé sin saber qué me esperaba del otro lado. Los murmullos se reanudaron, ahora más cercanos. «Ayúdame». Provenían de todas partes. La voz resonaba en mi mente como un eco que no se desvanecía. Pero había algo diferente, algo más fuerte detrás de esas súplicas. Era la voz de Raúl. «¡Raúl!», grité, siguiendo el sonido. Cada paso que daba estaba lleno de dudas, pero la urgencia me llevaba hacia adelante. La luz de la linterna parpadeó nuevamente, y esta vez creí que podría perderla del todo. «Déjame ver, por favor», rogué, presionando el botón con esperanza. La luz volvió a titilar, lo suficiente para iluminar un rincón del hall. Allí vi una sombra que se movía rápidamente, justo al borde de mi visión. Mi estómago se revolvió. Era Raúl, o tal vez lo que quedaba de él. Fui en su dirección, pero algo me detuvo. Antes de que pudiera avanzar, una figura emergió de la oscuridad. Era el mismo espectro que había visto en el espejo. Su rostro era familiar, pero distorsionado por el dolor. «¡Ayúdame!», gritó nuevamente, el tono de su voz desgarrador. Mi cuerpo tembló. «¿Qué quieres de mí?», respondí, buscando entender ya que el miedo estaba abrumando los fragmentos de mi cordura. La figura avanzó un paso, revelando los ojos hundidos y una mirada llena de desesperación. No sabía si era un espectro, un viajero de otro tiempo, o if estaba atrapado en un juego que no entendía. Pero algo dentro de mí se rompió. «No sé cómo ayudarte», confesé, sintiéndome totalmente impotente. «Libérame», dijo, y cada palabra resonó en el aire frío como un latido lejano. El susurro se transformó en una súplica entrecortada que parecía consumir toda la luz restante. En ese instante comprendí. Esta casa no solo guardaba secretos, sino también el eco de almas perdidas. Tenía que tomar una decisión. Podía arriesgarme a descubrir qué había quedado atrás, o huir para siempre de la sombra que me seguía.
Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una nueva realidad se presentaba ante mí. Entonces escuché una voz más fuerte, esta vez claramente. «Ayúdame, por favor». Giré rápidamente hacia el sonido. Era Raúl. Mi amigo estaba en problemas, y con eso, toda mi valentía debía unirse en un solo impulso. Me desplacé hacia el origen de la voz, con la esperanza de desentrañar esta situación aterradora. Lo que encontrara cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 6. El eco de la voz de Raúl me movilizó. Sin pensarlo, seguí el sonido. La oscuridad parecía girar a mi alrededor, como si nadara en un mar de sombras. Mi linterna seguía parpadeando, pero había algo más que iluminaba mi camino. La promesa de su presencia. «Raúl, ¿dónde estás?». Llamé, mi voz atravesando el silencio, esperando que el eco regresara con una respuesta clara. Sin embargo, lo único que escuché fue un leve susurro que se esfumaba en el aire. La duda empezó a morderme. ¿Y si lo que siguiera no fuera Raúl en absoluto? Al avanzar más, la atmósfera se tornó pesada. El pasillo se estrechaba y la luz de mi linterna apenas lograba penetrar la negrura que me rodeaba. Luego, otro rasguño. Esta vez más fuerte, como si algo grande hubiera sido arrastrado por el suelo. Me detuve en seco y contuve la respiración. «No hay nada», me repetí. «Solo es tu mente. Solo es tu mente». Un crujido resonó a mi izquierda. Giré bruscamente y vi la figura luminosa de Raúl en la penumbra. Estaba de pie, pero inmóvil, con la cabeza gacha. El corazón me dio un vuelco. «Raúl», grité, intentando acercarme, pero había algo extraño en su postura. Él no se movía, como si estuviera atrapado en un sueño. Antes de que pudiera alcanzarlo, la figura espectral del espejo también apareció detrás de él. Su silencio era abrumador, y sus ojos me miraban con una mezcla de desesperación y resentimiento. «Libérame», susurró de nuevo. Raúl pareció temblar, y esa sutil vibración me heló la sangre. «No, no, no. ¿Qué le has hecho?», grité a la figura, mientras me quedaba parado entre ambos. La voz de Raúl resonó de nuevo, pero esta vez con un tono desolado. «Ayúdame. No puedo salir de aquí». Había algo en su mirada que no comprendía. No era el Raúl que conocía. Su esencia estaba atrapada en otro lugar. «Déjalo en paz», le grité al espectro, y con cada palabra renacían mis dudas. ¿Estaba realmente allí para ayudar, o estaba provocando más sufrimiento? La luz de mi linterna se apagó por completo, dejándome en la más completa oscuridad. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. El rasguño se convirtió en un ruido ensordecedor, como una sinfonía desesperada de almas en pena. Di un paso atrás, tratando de aferrarme a la realidad. «Raúl», volví a llamar, esperando que esa chispa lo regresara, como si mi voz pudiera romper un hechizo. En ese momento sentí una presión en mi pecho, como si algo me estuviera gritando que huyera. La figura espectral comenzó a avanzar hacia mí, distorsionando la realidad a su alrededor mientras la oscuridad se espesaba. Sabía que tenía que actuar rápido. No podía permitir que lo que estaba delante de mí devorara más. «Escúchame», murmuré, sintiendo el sudor correr por mi frente. «Solo quiero ayudar». La habitación parecía vibrar con una energía intensa. La figura se detuvo, sus ojos reflejando dolor y confusión. Me pregunté si había algo que pudiera hacer, una forma de enderezar esta espiral de sufrimiento. Justo cuando me atreví a dar un paso adelante, un grito desgarrador cortó el aire. No era la voz de Raúl, sino otra más aguda y llena de terror. «¡Corre!», resonó, y el pánico se apoderó de mí nuevamente. Me giré sin pensar, retrocediendo lejos de la sombra del espectro que quería sujetarme, buscando cualquier salida hacia la luz. La aventura que había buscado se transformaba en un infierno palpable. ¿Qué me esperaba a la vuelta? Capítulo 7. Corrí sin rumbo,
mis pies resonando en el suelo polvoriento. La oscuridad se sentía viva. Cada sombra parecía moverse, acechando, esperando. Seguí adelante, con la adrenalina bombeando en mis venas, dándome fuerza para seguir una vez más. Las paredes estaban cubiertas de moho y humedad, y el aire era denso, pesado como si un terror ancestral estuviera atrapado en ese lugar. La voz de Raúl y el espectro parecían estar a mis espaldas, pero no me atreví a mirar. Tenía que salir de ahí. El eco del grito seguía retumbando en mi cabeza. ¡Corre! No podía ignorar esa advertencia. No sabía quién había gritado, pero eso no importaba. Había algo muy mal en esos pasillos, algo que quería atraparme. Con un giro repentino, seguí un camino a la izquierda, buscando algún destello de luz. No obstante, al dar la vuelta me encontré con una puerta. Estaba entreabierta y de dentro emanaba un suave resplandor. Me detuve un instante. Era imposible saber si era una trampa o una salvación. Aún así, la curiosidad me empujó hacia ella. Empujé la puerta con cuidado. Entré en la habitación, que estaba llena de espejos. Las paredes reflejaban no solo mi imagen, sino también figuras vagamente conocidas. Había un destello en sus ojos y el susurro en el aire creció, resonando con una mezcla de advertencias y desesperación. «Ayúdame, libérame». Un sudor frío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor y vi que cada espejo contenía una historia diferente. Algunos reflejaban fragmentos de mi vida, pero otros mostraban escenas de terror, personas atrapadas. Raúl estaba en uno de ellos, pero no era el Raúl que recordaba. Su rostro distorsionado por el dolor me imploraba con la mirada. «No te acerques a ellos», dijo, y su voz resonó a través del cristal, aterradora y angustiante. Entonces comprendí. Cada uno de esos espejos contenía a alguien atrapado en una prisión de cristal. «¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí?», murmuré, sintiendo un hormigueo de terror, mientras la realidad se desvanecía frente a mí. De repente, un fuerte ruido interrumpió mis pensamientos. La puerta tras de mí se cerró de golpe. La habitación estaba atrapada y no había salida. La figura espectral en uno de los espejos comenzó a moverse más cerca, su rostro distorsionado revelando una sonrisa que no era de este mundo. «Eres el siguiente», susurró. La angustia se apoderó de mí. Necesitaba escapar, pero no había forma. Miré a Raúl a través del espejo, viendo cómo su esencia se desvanecía en una niebla oscura. Era como si el lugar se alimentara de su desesperación. «Lucha, Raúl, lucha», grité, aunque sabía que el tiempo se estaba agotando. Fue entonces cuando noté algo en el espejo. A medida que la figura avanzaba, un destello oscuro brilló. Era un pequeño objeto en el suelo que parecía un espejo roto. Sin pensar, me incliné y lo recogí. Bastó un instante para darme cuenta. El espejo en mis manos tenía poder. Era una forma de romper la prisión. «Si hay un camino para liberarte, tengo que encontrarlo», dije, apretando el fragmento con fuerza. Pero el espectro ya estaba casi sobre mí. La oscuridad a mi alrededor se hizo más densa, y sentí una presencia que exigía mi rendición. «Libérame», resonaron los ecos, intensificando mi temor. El tiempo se desvanecía, y sabía que necesitaba actuar antes de que la oscuridad me tragara también. Y fue ahí cuando decidí. Tendría que enfrentar a la criatura y arriesgarlo todo, o quedarme para siempre en sus espejos. Capítulo 8. El espectro lanzó un grito desgarrador, una mezcla de rabia y sufrimiento que resonó en mi pecho. Sentí el reflejo del fragmento de espejo brillante en mi mano, como si me prometiera una salida, una forma de luchar. Pero la oscuridad parece cobrarse más espacio, envolviéndome mientras las figuras atrapadas se retorcían en sus espejos, desesperadas por libertad. «No te acerques a ellos», había advertido Raúl, pero no había otra opción.
Entendí que el espejo era mi única esperanza, una herramienta para confrontar al espectro. Adrenalina y miedo chocaban en mi interior. «Atrévete a acercarte», grité, aunque sabía que la criatura podría devorarme en segundos. Sintos retrocedí, buscando una manera de usar el fragmento. Atrapado entre los espejos y la figura espectral que se abalanzaba hacia mí, sentí cómo la sala giraba. Las voces se multiplicaban, pronunciando palabras en un idioma antiguo que me aturdían y paralizaban. En un instante de claridad, apreté el espejo roto contra uno de los espejos grandes. La superficie se fracturó antes de lo que imaginé, y el eco de la explosión resonó a través de la habitación. Con un destello, una grieta se formó en el espejo principal, y la figura del espectro, distraída por el destello, se detuvo. «¡Liberadme, estoy atrapada!», gritó, y una oleada de desesperación me invadió al ver el tormento en su rostro. Pero yo no podía dejar que eso me afectara. Debía seguir adelante. «Este juego se termina aquí», murmuré para mí mismo, sintiendo la determinación crecer en mi pecho. Me lancé hacia el espejo agrietado, empujando el fragmento roto con fuerza. La superficie retumbó y se iluminó en tonos intensos de azul y negro. Entonces una chispa de luz surgió de lo profundo. Los espejos comenzaron a crujir, como si no pudieran soportar la presión. Lo que había comenzado como un susurro, pronto se convirtió en gritos ensordecedores. El espectro se abalanzó, pero yo no retrocedí. «Si te va a llevar contigo, yo te detendré», grité. Consciente de que tenía que actuar rápido, utilicé el fragmento una vez más, apuntando hacia la criatura. La luz intensa que emergió del espejo la envolvió, y su rostro se transformó en una mueca de furia y odio. «No puedes hacerme esto», chilló, su voz repleta de locura. Pero mientras intentaba liberarse, el espejo comenzó a absorber su oscuridad, como si le robara su esencia. Sentí que la desesperación de las figuras en otros espejos se apoderaba de mí, y comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino por ellos también. Entonces, sucedió algo inesperado. La figura de Raúl apareció brevemente en una de las imágenes reflejadas, su mirada intensa y decidida. «No te rindas», decía, y eso me empujó a seguir luchando. Fue suficiente. La luz se intensificó, destruyendo la oscuridad que me rodeaba. Era el momento de romper las cadenas que mantenían a Raúl y a los demás atrapados. Con un último grito de fuerza, lancé el fragmento contra el espejo principal. El impacto fue monumental. Un destello cegador llenó el cuarto, y la habitación se estremeció. De repente, todo se oscureció. Sentí un tirón en el interior, como si fuera arrastrado hacia un espacio diferente. El eco de los gritos se desvanecía y entonces, en medio de esa oscuridad ciega, entendí que esto era solo el comienzo. La lucha no había terminado, y aún había secretos por desvelar. Despertar en otro lugar siempre traía consigo su propio conjunto de preguntas. Y esta vez, me preguntaba si había resultado suficiente. Capítulo 9. Desperté en un lugar extraño. La oscuridad se disipó lentamente, dejando un espacio tenuemente iluminado. Al principio, pensé que estaba soñando, pero la sensación fría del suelo de piedra bajo mis manos me hizo volver a la realidad. Intenté incorporarme, pero una sacudida de mareo me obligó a quedarme en el suelo un momento más, tratando de entender qué había pasado. El lugar estaba vacío. Si excluimos un pequeño altar en el centro, cubierto de extrañas inscripciones que brillaban débilmente. Me levanté y me acerqué, sintiendo que algo en mi interior me guiaba hacia allí. Sin embargo, a medida que me acercaba, un escalofrío recorría mi espalda. Hubo un eco en mi mente, susurros que parecían venir de la misma piedra. «No caigas en la trampa», decía una voz, pero no era la de Raúl. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté un objeto brillante sobre el altar. Era otro espejo,
pero no como el fragmento que había usado antes. Este parecía más antiguo, con una superficie irregular y manchas oscuras que se retorcían en su interior. Recordé lo que había vivido en la anterior habitación, el espectro, los gritos, los reflejos. Hay algo en ti que espera ser liberado. Escuché otra vez, esta vez más alta y clara. Miré a mi alrededor, esperando ver una figura, pero estaba solo. Sin embargo, la voz no se detuvo. Utiliza el poder del reflejo para descubrir tu verdad. Sin poder resistirme, extendí la mano hacia el espejo. En el instante en que la tocó, una visión borrosa comenzó a formarse. Vi sombras que se retorcían, y de repente, la imagen de Raúl resurgió, pero esta vez no se veía igual. Su expresión era seria, como si supiera algo que yo no. «Debes actuar», decía, pero su voz se desvanecía rápidamente. «No te dejes atrapar por ellos, recuerda quién eres». Eso me puso nervioso. ¿Quién era realmente? Sentí que parte de mí se movía entre la confusión y el conocimiento. ¿Qué había cambiado desde la última vez que me vi en un espejo? Luchando contra el pánico, me alejé del altar, intentando tomar un respiro profundo. Fue entonces que vi un destello en la esquina de la habitación. Cuando giré, vi que un grupo de figuras se formaba lentamente en la penumbra, sus rostros difusos pero sus ojos fijos en mí. Eran las almas atrapadas que había visto antes, y estaba seguro de que estaban intentando comunicarse. «Ayúdanos», suplicaron, pero ese eco era una mezcla de desesperación y desasosiego. Sin saber qué más hacer, recordé las palabras del espejo. «Utiliza el poder». Podía sentir que el fragmento que guardaba en mi bolsillo ahora vibraba con energía. Sin pensarlo más, lo saqué y lo sostuve frente a mí, intentando canalizar toda la determinación que había acumulado. Las figuras se acercaron, sus ojos suplicantes llenos de una fuerza que me sorprendió. ¿Puedo rescatar a todos?, me pregunté, mientras el fragmento comenzaba a brillar. «Todo o nada», respondí a mis propios pensamientos. Pero justo en ese instante ocurrió algo inesperado. Del fondo de la oscuridad, la figura del espectro apareció nuevamente, más fuerte y más furiosa que nunca. Su risa resonó, llena de odio. «¿Creíste que podrías escapar así?», dijo, sus ojos centelleando con malevolencia. El aire se volvió tenso, y comprendí que no solo luchaba por los atrapados en los espejos, sino también por mi propia esencia. «No tengo miedo», grité, consciente de que esto determinaría el destino de todos. La última batalla estaba a punto de comenzar, y no tenía idea de cuántas sombras más tendría que enfrentar. Pero sé que no estaba solo. Capítulo final. El espectro se lanzó hacia mí con una furia que casi me hizo caer. La oscuridad se espesaba a mi alrededor, pero aferré el fragmento de espejo con fuerza y sentí que, de alguna manera, tenía el poder de cambiar las cosas. «No me atraparás», grité, levantando el espejo roto en alto. La luz que emergió de él iluminó la sala con destellos que cortaban la niebla. El espectro se detuvo en seco, congelado, como si la luz le quemara. Sus gritos se transformaron en alaridos de furia y dolor, y por un momento tuve la sensación de que podía verlo más claramente. Su rostro, lejos de ser el de un monstruo, se parecía al de alguien que había perdido todo, alguien desesperado y atrapado en una tormenta de sufrimiento. «Libérame», volvió a gritar, pero esta vez su voz era un eco de tristeza. «No puedo liberarte si me atrapas a mí», respondí. Era como si tuviésemos una conexión más allá del horror. La línea entre el temor y la compasión comenzó a desdibujarse. Sin embargo, sabía que no podía ceder. Con un grito de furia, lancé el fragmento hacia el espectro. La luz impactó con furia y el lugar comenzó a temblar. Los ecos de las almas atrapadas resonaron, llenando la habitación con un clamor de voces.
«Ayúdanos», clamaban. Pero yo sabía que antes de ayudar a los demás, debía enfrentar lo que se encontraba ante mí. La habitación se llenó de un tumulto de luz y sombras que giraban a mi alrededor. La figura del espectro se retorcía, intentando librarse de la luz, pero poco a poco comenzó a desvanecerse, siendo devorada por la claridad que emanaba del fragmento. Sentí su miedo, y en ese momento comprendí que el odio que proyectaba era solo la manifestación de su propio sufrimiento. «Si verdaderamente deseas liberarte, deja ir lo que te ata», le dije, llenando mis palabras de una sinceridad que llevaba dentro. Sus ojos se detuvieron, mostrando destellos de reconocimiento. El espectro vaciló, y poco a poco pareció entender. La desesperación dio paso a algo más suave, tal vez un rayo de resignación. La luz del fragmento se intensificó, y en ese instante el espectro comenzó a desvanecerse en un torbellino de formas etéreas. «El camino hacia la paz no siempre es el más fácil», susurró antes de desaparecer por completo. Entonces, un profundo silencio envolvió la habitación. La atmósfera se sentía diferente. Sin las sombras del espectro, sentí un aire fresco, casi revitalizador. Las figuras que antes estaban atrapadas comenzaron a materializarse a mi alrededor. Vi los rostros de las almas que había tratado de ayudar, y entre ellos la de Raúl, con una mirada de gratitud profunda. «Lo lograste», me dijo, una tenue sonrisa brillando en su rostro cansado. «Al fin hemos roto las cadenas». No había palabras para expresar lo que significaba eso. A medida que cada alma recuperaba su forma, el lugar a mi alrededor se iluminaba con una claridad cada vez más fuerte, como si la oscuridad se desvaneciera realmente. Sin embargo, parte de mí sentía la inquietud de lo que había ocurrido. ¿Era realmente todo? ¿Había olvidado algo? Las sombras que habían acechado permanecían en los rincones de mi mente, y no estaba seguro de que la lucha hubiera terminado para siempre. Mientras las almas comenzaban a desvanecerse en el aire brillante, comprendí que aunque había encontrado algo de paz, el viaje no terminó. Sabría que siempre habría cosas que jamás entendería y preguntas que seguirían sin respuesta. Pero por ahora, estaba agradecido de estar aquí, compartiendo este momento con Raúl, recordando lo que éramos. Al mirar el espejo que había usado para romper las prisiones, vi mi reflejo, ahora libre de la carga de las sombras. «Nunca olvidaré lo que pasó aquí», murmuré, preparándome para salir. Un nuevo camino me aguardaba, lleno de posibilidades y un profundo sentido de lo que significa realmente la libertad. Y mientras cruzaba la puerta, una sola pregunta flotó en mi mente. ¿Qué haría con el conocimiento que había adquirido? Pero eso, supongo, era solo mi próximo desafío.